la C, nos volvería a mostrar el recorte, le podríamos dar con la tecla de borrar para eliminar ese recorte. También podríamos ajustar el ángulo. Con esta herramienta, que se selecciona también pulsando la tecla E, tiraríamos una línea en lo que nosotros creemos que es el horizonte o una zona que está recta, nos ha determinado más o menos el ángulo, le damos Enter y nos habría centrado la fotografía. También lo podríamos hacer, por ejemplo, para un espacio vertical, una línea vertical. Le damos Enter y nos rotaría la foto. Para deshacerlo nos iríamos al recorte y a borrar. También podríamos rotar la imagen en ángulos de 90 grados. Cómo previsualizar los cambios. Ya veremos ahora que los cambios los vamos a poder previsualizar. Los controles básicos para manejarnos dentro de lo que es la fotografía. Aquí tenemos el histograma en tiempo real. Aquí tenemos unos marcadores que nos van a indicar las zonas quemadas o las zonas con negros empastados. Por ejemplo, si yo aumento mucho la exposición, moviendo el tirador hacia la derecha, aquí nos saldrían en rojo las zonas que están quemadas. Es un modo parecido al que tienen algunas cámaras de fotos que nos muestra las zonas quemadas. Por el contrario, si es una foto subexpuesta y activamos el otro tirador, vamos a bajar mucho la exposición, a bajar los negros, nos aparecerían zonas en azul, que significa que son negro puro, son negro 100%, o sea, negro empastado. Estos tiradores se pueden activar y desactivar haciendo clic encima de ellos, o se pueden activar con las teclas U para la zona de subexposición. Si os fijáis, cuando pulso la tecla U se me activa y se me desactiva, o la tecla O, Overexposed, sobreexposición. Si os fijáis en la imagen, la O me activa estos trocitos en las nubes que están subexpuestos. Por ejemplo, voy a subir los negros. Y la U en las sombras del edificio, Underexposed, subexpuesto. Esas zonas serían negro puro. Los tiradores se mueven tanto si los movemos con los deslizadores como si nos situamos en la palabra. Al situarnos en la palabra y al movernos a izquierda o derecha, también los movemos. En todos, de la misma forma. También podemos poner controles manuales o numéricos, por ejemplo, 2 pasos de exposición, etc. También puede elegir valores automáticos, que no suelen ser los recomendados. Y otra cosa a tener en cuenta es la tecla Alt. Cuando yo dejo pulsar la tecla Alt y, por ejemplo, muevo la exposición, me previsualiza el umbral, o sea, cuando se empiezan a romper las luces, cuando estoy en el cuadro de exposición o cuando estoy en el cuadro de negros, cuando empiezan a empastarse las sombras, con la tecla Alt. Yo no tengo que visualmente saber cuándo tengo que parar, sino que con la tecla Alt me aparece el umbral de las zonas quemadas. Por ejemplo, si os fijáis, las zonas blancas sería la carencia de cualquier canal de color y luego tendríamos carencias de canal rojo, canal amarillo, etc. Solo cuando es el color blanco en la exposición o el negro en el panel de negros, significa que todos los canales han perdido información. Si no, significa que solo uno, dos o combinaciones de dos canales han perdido color. Bueno, y vamos a empezar a trabajar con un revelado básico. Abrimos esta imagen con Photoshop. Pues bien, vamos a realizar una serie de ajustes que normalmente van a funcionar en un 70-80% de vuestras imágenes. Después, vosotros de forma creativa vais a poder saltaros todas estas normas, pero a nivel principal voy a explicaros unas cuantas normas que os van a servir bastante a menudo. La primera, nosotros aquí tenemos un histograma que necesitamos redistribuir. En este caso, queremos siempre, siempre, siempre que el histograma comience en los negros y termine en los blancos, que no sobresalga de ninguna de las dos
bandas, porque si sobresaliera de la zona de los blancos se crearía una sobreexposición y en la zona de los negros una subexposición, o sea, tendríamos zonas quemadas o bien negros empastados. Nosotros la ventaja que tenemos con Adobe Camera Raw es que vamos viendo el histograma en tiempo real. Voy a desactivar la previsualización de las zonas quemadas y lo primero que voy a hacer es ajustar el punto blanco. El punto blanco, que es toda esta zona de aquí, se ajusta mediante el controlador de exposición. Como es muy difícil ajustarlo a ojo, saber cuándo nos pasamos o cuándo nos quedamos cortos, apretamos la tecla Alt y vamos desplazando hasta que desaparezca casi por completo las zonas con blanco, que son las zonas quemadas. Vamos a dejarlo ahí. Y recuperación nos va a permitir salvar todos estos píxeles que teníamos quemados, nos va a permitir recuperar esas altas luces. Por ejemplo, voy a dejarlo aquí en 10. Si nosotros nos pasamos con recuperación y metemos un valor de más de 40 o 50, se nos va a empezar a empastar la imagen como podéis ver en pantalla. ¿Por qué? Porque recuperación es un control que lo que nos hace es meter gris. Y al meter gris nos va a convertir la mayoría de tonos en tonos muy oscuros y feos. El siguiente paso es ajustar el punto negro, el punto de la izquierda. Fijaos que aquí no se llega a tocar, pero vamos a tocar el punto negro con la tecla Alt igual y vamos a desplazarlo, por ejemplo, hasta aquí. Que aparecen unos píxeles negros, pero no nos importa que nos aparezca un poquito de zona negra. Y aquí tenemos ajustado ya la parte de los negros. Brillo nos va a permitir redistribuir estos tonos intermedios, toda la tonalidad de la imagen, hacia la izquierda o hacia la derecha. Nos permite, como si dijéramos, mover el histograma a nuestro antojo. Por ejemplo, vamos a moverlo a una zona más central para oscurecer un poquito la imagen. Fijaos que se nos ha movido un poquito la parte del histograma del punto blanco, podemos corregirlo volviendo a corregir la exposición. Pero esto no es necesario. ¿Vale? Fijaos con previsualizar, estamos previsualizando el antes y el después. Fijaos el cielo, que prácticamente era blanco, ahora tiene tonalidad, al igual que toda esta tierra. Una vez que hemos ajustado todas las tonalidades de estos tonos, vamos a ajustar el contraste. El contraste nos va a permitir, en el histograma, modificar toda la parte de las sombras y de las luces sin alterar el punto negro y el punto blanco. Lo vais a ver. Funciona realmente bien y nos permite redistribuir el histograma. Fijaos cómo lo hace. Si le eliminamos contraste, se nos hace una montaña. Si le agregamos contraste, se nos hace un valle. Vamos a dejarlo más o menos en un punto intermedio. La principal ventaja es que no nos va a tocar el punto blanco ni el punto negro. Si dejamos los tiradores apretados, tanto cuando le damos mucho contraste con poco contraste, no nos altera casi las zonas de punto negro y de punto blanco. Vamos a eliminarle un poquito de contraste y lo vamos a dejar más o menos así. Claridad, intensidad y saturación son tres controles que son algo peculiares. Claridad, por ejemplo, es un control que no existe en Photoshop y nos va a permitir ajustar el microcontraste o también, si dijéramos, un poquito de enfoque. Voy a hacer zoom, por ejemplo, a este nivel. Cuando aumento con valores positivos, me va a permitir aumentar este microcontraste que os he comentado, que funciona de la siguiente forma. Los grises oscuros van al negro y los grises claros van al blanco, por lo cual se crea una sensación de contraste. Fijaos, por ejemplo, el antes y el después. Si doy valores negativos, creo el efecto contrario, una especie de, como si fuera de resplandor. Como esto se suele utilizar en moda, se suele difuminar un poquito. Vamos a darle un poquito de claridad. En algunos plugins de Photoshop, por ejemplo Nik, lo llama estructura, este tipo de control. Intensidad nos va a permitir dar un poquito de color a los colores más pálidos y nos va a permitir proteger los tonos de la piel. Fijaos que yo si aumento o disminuyo estos controles, las pieles de